Muy buenas tardes, estimados amigos. Hoy es día jueves 17 de junio del año 2021. Los saludo con mucho gusto. Soy Alejandro Ponce Rivera, abogado fiscalista y penalista, con una trayectoria personal profesional de más de 45 años. Soy director general de Defensa Fiscal Grupo Jurídico, una firma de abogados fiscalistas con cobertura nacional que fue fundada el 1 de julio de 1985, actualmente con una trayectoria ya casi de 36 años, a través de los cuales, en todos los casos, con eficacia conforme estricto derecho, hemos protegido, defendido y conservado el patrimonio, los negocios, el dinero y la libertad de todos nuestros clientes. Bien, los saludo con mucho gusto y en este video vamos a hablar nosotros de un caso real en el cual falsamente el SAT tiene como no localizado en su domicilio fiscal a un contribuyente que sí está localizado en su domicilio fiscal. En el anterior video titulado La importancia del domicilio fiscal en la conservación del patrimonio y los negocios de los contribuyentes, nosotros señalamos que cuando un contribuyente no está localizado en su domicilio fiscal, las autoridades fiscales le pueden aplicar hasta 23 consecuencias legales, todas ellas totalmente perjudiciales, que repercuten en la pérdida del patrimonio, del negocio, del dinero y hasta de la libertad de los contribuyentes, motivo por el cual es importante que todos los contribuyentes cuiden que estén perfectamente localizados en su domicilio fiscal, que jamás se desaparezcan intencionalmente de su domicilio fiscal y que vigilen que el SAT no los tenga falsamente como no localizados en su domicilio fiscal. Nosotros hemos dicho que con frecuencia la autoridad fiscal de mala fe, intencionalmente, en forma falsa, consigna que X contribuyente no está localizado en su domicilio fiscal. ¿Por qué incurre en esa falsedad la autoridad fiscal? Bueno, pues porque quiere acabar con ese contribuyente, y es muy fácil acabar con un contribuyente si la autoridad lo tiene falsamente como no localizado en su domicilio fiscal. Bien, algunas personas pudieran pensar que esto es exagerado, que esto no ocurre en la realidad, y precisamente para que nos quede claro a todos que eso sí ocurre en la realidad, en este video vamos a hablar de un caso real, de un caso concreto y específico en el cual el SAT falsamente tiene como no localizado en su domicilio fiscal a un contribuyente. Bien, sin mayor preámbulo vamos a narrar este caso. Este video puede ser un poco extenso, puede ser un poco amplio, pero yo les recomiendo que lo vean porque prácticamente es como una telenovela, como una historia, como un caso de la vida real. No va a ser aburrido y por el contrario nos vamos a enterar de muchas irregularidades en las que cotidianamente incurre el SAT, incluso incurre el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Es un caso extenso porque hay muchas situaciones que hay que destacar, que son ilegales, que son falsas y que a propósito se llevan a cabo tanto por empleados fiscales como por empleados y magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa con el ánimo de perjudicar a los contribuyentes. Bien, una forma de evitar que te lastimen algún día con falsedades, ¿verdad?, sería tomar en cuenta todo lo que vamos a decir en este video. Bien, sin mayor preámbulo vamos a iniciar la narración de este caso real, de este caso de la vida real. Bien, en el año de 2019, en marzo de 2019, la autoridad emite una orden de revisión de gabinete para revisar a un contribuyente y para revisarle concretamente el ejercicio fiscal de 2017. La autoridad que emite la orden de revisión de gabinete es la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Puebla II. Bien, ese contribuyente en el año de 2017 declaró ingresos en cantidad de 6.315.000 pesos.
En la revisión, la autoridad le rechaza deducciones en cantidad de 3 millones, en cantidad total de 4.925.000 pesos, pero de ese total, la cantidad de 3.322.000 pesos corresponde a compras. La empresa que nos ocupa se dedica a fabricar ciertos artefactos, y para fabricar esos artefactos requiere de materia prima que importa del extranjero. La importa de Estados Unidos y la importa de China, ¿verdad? Entonces, la autoridad rechaza la deducción de esas compras provenientes de Estados Unidos y de China en cantidad de 3.322.063 pesos con 73 centavos, argumentando que esas compras fueron inexistentes, que fueron simuladas, ¿verdad? Y entonces determina a cargo de la empresa un crédito fiscal en cifra de 5.551.262 pesos con 48 centavos, y además ordena a la empresa que realice un reparto adicional de utilidades a sus trabajadores en cantidad de 657.469 pesos con 54 centavos, de tal suerte que todo lo que debe pagar la empresa, tanto al fisco como a sus trabajadores, asciende a un monto total de 6.208.732 pesos con 2 centavos. Si declaró ingresos en cantidad de 6.315.000 pesos y el 25 de mayo del 2020 la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Puebla II le determina un crédito de 6.208.732 pesos con 02 centavos, pues obviamente el crédito fiscal asciende, lo que adeuda a la empresa tanto a trabajadores como al fisco, equivale casi al 100% de los ingresos que declaró. Esto es mortal para la empresa, y además la empresa no tiene para pagar esa cantidad porque es una empresa modesta, es una empresa pequeña. Por eso solo obtuvo ingresos de 6.315.000, que nos vienen dando un ingreso mensual de 526.000, pero no obtuvo 526.000 y los guardó en enero, y otros que no, sino que son los mismos, el mismo dinero que da muchísimas vueltas, porque es una empresa modesta, y precisamente porque es una empresa modesta, los ingresos anuales fueron del reducido monto de 6.315.000, no obstante lo cual el fisco pretende que pague al fisco y a sus trabajadores 6.208.732 pesos. Este crédito fiscal fue emitido por la Administradora Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Puebla. Dice el crédito C.P. Amanda Gómez Nava. Cuando nos buscó el cliente ya con este crédito, nosotros checamos en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública la cédula profesional de Amanda Gómez Nava, y nos encontramos con la sorpresa de que el Registro Nacional de Profesionistas indicaba que no había cédula profesional expedida a nombre de esta persona. O sea que Amanda se ostentó como contadora pública sin tener cédula profesional, y eso tipifica la probable comisión del delito de usurpación de profesiones previsto en el artículo 250, fracción 2, incisos A y B del Código Penal Federal. Bien, quiero hacer notar que una vez que tomamos el asunto, nosotros presentamos la demanda de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa con fecha 17 de septiembre de 2020, una demanda integrada por 548 hojas a la que acompañamos pruebas en 1.219 hojas. Esta es la demanda y estas son las pruebas, y a través de esta demanda se demuestra con toda claridad, con toda precisión, que las compras que realizó la empresa del extranjero, de Estados Unidos y de China, son totalmente compras reales. Exhibimos los correos electrónicos en donde se formularon los pedidos, en donde las empresas proveedoras extranjeras formularon la cotización. Exhibimos los comprobantes bancarios de las transferencias internacionales, los correos electrónicos en los cuales esos comprobantes se enviaron a las empresas proveedoras al extranjero,
Desde luego exhibimos las facturas que nos emitieron, que le emitieron a la empresa los proveedores del extranjero. Exhibimos toda la documentación que las empresas del extranjero enviaron a la contribuyente, en donde le informaban del embarque de la mercancía, de incluso en qué medio de transporte, en qué buque iba a venir, etcétera. Desde luego tenemos los pedimentos de información, los comprobantes de que la mercancía llegaron a los puertos o a la frontera. Tenemos los comprobantes de cómo cruzó la frontera, a través de qué transporte, y desde luego cómo la mercancía se trasladó del puerto o de la frontera hacia el domicilio fiscal del contribuyente, ¿verdad? Y además se demuestra que esa materia prima es indispensable para llevar a cabo la fabricación de los artefactos que produce esta empresa. Entonces demostramos la realidad, la materialidad de las compras en cantidad de 3.322.063 pesos con 73 centavos, que son precisamente esas compras las que permitieron obtener ventas de 6.315.000 pesos. Sin duda alguna, si nosotros hubiéramos intervenido en el desarrollo de la revisión de gabinete, desde esa instancia o en un acuerdo conclusivo, hubiéramos demostrado plenamente que las compras eran reales. No hubiera habido necesidad de llegar al juicio, pero desafortunadamente el contribuyente, como casi la mayoría de contribuyentes, consideran que una revisión fiscal, una revisión de gabinete o una visita domiciliaria, pues es una cuestión de trámite que pueden manejar perfectamente los contadores de la empresa, ¿verdad? Cuando no es cierto. Atender una revisión fiscal es algo sumamente complejo, sumamente especializado. Es un servicio profesional especializado, ¿verdad? En el que, con base en la experiencia, en el conocimiento de la materia fiscal y en tener experiencia en saber atender revisiones fiscales, se pueden desvirtuar irregularidades, ¿verdad? Sí es cierto que se puede uno ahorrar un dinero por no pagarle al experto en revisiones fiscales y que lo atiende el contador, pero sale carísimo. Aquí simplemente por haber manejado la revisión el empresario con su contador, pues le fincan un adeudo total de 6.208.000 pesos, casi equivalente al 100% de todos sus ingresos de 2017, que ascendieron a 6.315.035 pesos. ¿Sí? Entonces, sí es recomendable que los contribuyentes, cuando tienen una revisión de gabinete o una visita domiciliaria, contraten a un experto en atender revisiones fiscales, porque por ahorrarse unos cuantos centavos de honorarios, vienen créditos que acaban con la empresa, como ocurre en el caso que nos ocupa. Por eso, precisamente, cuando presentamos la demanda, no solicitamos la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución, porque no hay forma de garantizar el interés fiscal. El contribuyente es un contribuyente modesto, es un contribuyente pequeño. No puede garantizar 6.208.000 más los accesorios de los próximos 12 meses, máxime que si garantizara con bienes muebles o inmuebles, estos se toman al 75% del valor de avalúo. O sea, tendría que aportar bienes con valor de 10 millones de pesos para que se tomaran al 75% del valor de avalúo. Tratar de tramitar una fianza, eso es algo imposible, porque las afianzadoras te piden contrafianzas de 4-1, entonces habría que dar bienes con valor de 25 millones de pesos para que te suelten una fianza de 6 millones, y se trata de un contribuyente modesto, pequeño, que no tiene la capacidad. Nunca ha visto juntos 6.208.000 que Amanda Gómez Nava pretende que esta empresa pague tanto al fisco como a los trabajadores. Hoy, antes de iniciar este video, checamos en el Registro Nacional de Profesionistas nuevamente, para no equivocarnos, si Amanda
tiene cédula profesional, y nos encontramos con la sorpresa de que sí tiene cédula profesional, la cédula profesional número 12.184.380, licenciatura en Contaduría Pública y expedida en este año 2021. O sea que en 2020, cuando emitió el crédito y se ostentó como contadora, no era contadora, no tenía cédula profesional, aclarando que la contaduría pública es una profesión legalmente reglamentada para cuyo ejercicio se requiere contar con título y cédula profesional, siendo delito ostentarse falsamente como profesionista sin serlo, como también es delito realizar actos propios de una profesión respecto de la cual no tenemos título o cédula profesional. Bien, con estos antecedentes, desde un principio le dimos al cliente la indicación de que todos los días checara los estrados, porque había altas probabilidades de que el SAT lo tuviera como no localizado en su domicilio fiscal. Al percatarse el SAT de que el contribuyente modesto que nos ocupa es insolvente para pagar 6 millones, bueno, el SAT en estos casos normalmente tiene como no localizado al contribuyente que no puede pagar un adeudo, exactamente para presionarlo y acabarlo. Si está claro, entonces le dijimos a la empresa, chequen todos los días los estrados, y nosotros desde luego en el despacho hicimos lo propio. ¿Qué pasó después? Bueno, pues el 25 de noviembre del 2020 a las 12:15 horas se presentó al domicilio fiscal de la empresa una persona que dijo llamarse Gustavo Ruiz García, quien se ostentó como verificador, notificador y ejecutor adscrito a la Administración Desconcentrada de Recaudación de Puebla II, ¿verdad?, manifestando que iba a practicar una notificación. Cuando llega, lo atiende un trabajador de la empresa, y este trabajador, cuando escucha que viene del SAT, de inmediato le dice: un momentito. Entra a las oficinas, le informa a la contadora que hay alguien del SAT que va a practicar una notificación, y desde luego la contadora va, lo recibe, lo ingresa al domicilio de la empresa y le manifiesta que ella no únicamente es contadora de la empresa, sino que también tiene un poder general para pleitos y cobranzas y para actos de administración. Se lo muestra, se lo entrega, y le dice además que ella está en la mejor disposición de recibir la notificación. Para eso el ejecutor pues ve el negocio, que es muy modesto, hay poca maquinaria porque es un negocio pequeño, la poca maquinaria que hay es ya antigua, alguna es hechiza, de esas que se hacen en talleres, ¿verdad? Obviamente con la pandemia pues no hay producción en este momento, porque recordemos que la materia prima proviene del extranjero, y bueno, la pandemia suspendió no únicamente los vuelos internacionales, sino también el comercio internacional, y entonces pues de momento la empresa está parcialmente detenida en ese momento, ¿verdad? 25 de noviembre del 2020, ¿verdad? Y entonces seguramente el ejecutor con lo que vio dijo: no, pues aquí no podemos cobrar 6 millones. Entonces, planeando tener como no localizada la empresa, le dijo a la apoderada general, le dijo: ¿sabe qué? Mire, voy a hablar con mi jefe para ver si puedo entender la notificación con usted. Ahí delante de la contadora simula que le marca al jefe en varias ocasiones, ¿verdad? El jefe no contesta, según Gustavo Ruiz García, ¿verdad? Y entonces en el Inter le pide a la contadora que le permita tomar algunas fotografías, ¿verdad? La contadora se lo permite, toma fotografías, ¿verdad? Y como según nunca le contestó, el jefe dice: ¿sabe qué? Voy rápido al SAT, checo con mi jefe, y si no hay inconveniente, que no creo que haya inconveniente, regreso de inmediato para llevar a cabo la notificación, pero sí, tengo que consultarlo antes. Entonces se va el notificador. Ocurrido esto, me hablan a mi oficina para informarme de lo que pasó, y desde luego lo primero que yo les digo es que eso estuvo mal hecho, porque ellos debieron haberme hablado por teléfono cuando ahí estaba el notificador.
para que yo los asesorara y les dijera, les fuera indicando que le dijeran al notificador los artículos que expresamente obligaban al notificador a practicar la notificación personal con la apoderada. Pero bueno, me hablaron ya que se fue. Ya les di la indicación de que cuando llegue alguien de SAT me hablen cuando esté ahí y no ya cuando se fue, porque pues ya es demasiado tarde. Ahí les comenté que lo que yo preveía era que la iban a tener como no localizada la empresa, que ese notificador nunca iba a regresar. No obstante lo cual les dije, bueno, espérenlo, y si llega me avisan para que se lleve a cabo la notificación del documento que va a notificar, porque ni siquiera dijo que iba a notificar, nada más dijo que iba a llevar a cabo una notificación. Bien, no regresó en la tarde, y entonces en la noche hablo con la apoderada, con el lanzador único, y les sugiero que al día siguiente, 26 de noviembre, lleguen temprano al SAT, a la Administración Desconcentrada de Recaudación de Puebla 2, que estén al pendiente para cuando llegue el notificador, y en ese momento le digan que pues ojalá les notifique el documento que iba a notificar el día de ayer. Ya iba tanto la apoderada como el administrador único con sus testimonios notariales que los justificaban con tal carácter. Llega el ejecutor y cuando le hacen ese señalamiento de que van a que les notifique y les muestran sus testimonios notariales, el notificador dice: déjenme, voy a mi oficina y ahorita regreso y los atiendo. Muy bien, entonces espérenme tantito. Ahí se quedan esperando el lanzador único y la apoderada, y pasan los minutos, pasa más de una hora y nunca regresa el notificador. Entonces ellos le piden al vigilante que si no le pueden marcar por teléfono a la extensión del notificador para que baje a notificarles, ¿verdad? Y el vigilante intenta hablarle, pero dice que no contestan en esa línea. Entonces pues el administrador único y la apoderada le piden de favor al vigilante que por qué no lo va a buscar, para recordarle que ahí lo están esperando. El vigilante amablemente va y regresa, pero regresa todo regañado, que el notificador lo regañó y que ese no era el mecanismo, que él no los iba a atender, y que si ellos querían aclarar cualquier cosa, que pidieran una cita en servicios al contribuyente. Bueno, entonces se fueron al domicilio de la empresa y desde ahí hicieron una cita por internet y les dieron cita para el día 1 de diciembre del año 2020 en servicios al contribuyente. En esa fecha comparecen los dos, cada quien con su respectivo testimonio notarial, le comunican a la persona que los atiende todo lo que ocurrió. Esta persona dice: pues qué raro, porque no, eso no debe de pasar así, ellos debieron haber dejado el citatorio en todo caso y practicar la notificación al día siguiente con que nos atendieran, ¿no? Pero bueno, dice: ¿sabe qué? Le voy a dar el teléfono del subadministrador de notificaciones y su número. El subadministrador de notificaciones, dijeron, se llama se llama Juan Carlos González Reina y su número de teléfono es 22 23 03 77 35. Dice: mañana 2 de diciembre vayan tempranito a la acción de recaudación, lleguen temprano y ya que estén ahí, háblenle a ese teléfono, díganle que están ahí y que si los puede atender para ver este problema de la notificación. Bien, con esas indicaciones, el 2 de diciembre la apoderada y el lanzador único se presentan a las oficinas de recaudación de Puebla 2 y ya estando ahí le marcan el número que les dieron en servicio al contribuyente. Nunca contestan. Entonces otra vez le piden al vigilante que si no puede ir a buscar al licenciado Juan Carlos González Reina, ¿verdad?, para que baje y los atienda en relación al problema de una notificación que no se practicó indebidamente, ¿verdad? Entonces va otra vez el vigilante, era otro vigilante, y regresa otra vez regañado el licenciado Juan Carlos González Reina.
le dijo que no atendían ahí a nadie, que eso lo tenían que ver en servicios al contribuyente, que pidieran una cita y que ahí se quejaran y que ahí les resolvieran, pero que él no iba a atenderlos para nada, ¿sí? Bien, entonces ya vimos que no había la intención de llevar a cabo la notificación. Este Juan Carlos González Reina es licenciado en Derecho y su cédula es del año 2007. O sea que él es abogado, conoce la reglamentación de las notificaciones y no obstante lo cual intencionalmente impidió que se notificara a la empresa que nos ocupa el documento que le iban a notificar el 25 de noviembre. Todo esto en preparación de tener como no localizada falsamente a la empresa que nos ocupa. Bien. Entonces hablamos y dimos indicaciones a la apoderada, al actual único, de que todos los días tenían que estar vigilando los estrados porque era muy probable que la administración de recaudación tuviera como no localizado al contribuyente y que le notificara el documento que le iba a notificar personalmente el 25 de noviembre, que se lo notificara por estrados, ¿sí? Entonces, desde luego en el despacho nosotros estuvimos checando diariamente los estrados en el portal del SAT y gracias a Dios el 14 de diciembre descubrimos que ese día inició la publicación en los estrados del mandamiento de ejecución, requerimiento de pago y embargo dirigido a la empresa que nos ocupa, que sí está localizada en su domicilio fiscal. Bien. Desde luego imprimimos todos los documentos que vienen en la notificación y encontramos ahí un acta circunstanciada supuestamente levantada el 25 de noviembre a partir de las 14 horas con 45 minutos que concluyó a las 15 horas con 45 minutos. Quiero hacer notar que el 25 de noviembre de 2020, se presentó, en la realidad, se presentó el señor Gustavo Ruiz García ostentándose como notificador, verificador y ejecutor de la Administración Desconcentrada de Recaudación de Puebla 2, pero se presentó alrededor de las 12 horas 15 minutos. Aquí el acta dice que se presentaron a las 14:45 horas. Prácticamente 2 horas, casi 3 horas después de la hora en que realmente llegó al domicilio Gustavo Ruiz García, ese día, ¿verdad? Pero además, en esta acta circunstanciada se dice que quien se presentó al domicilio fue Jessica Jerónimo Cortés, persona que nunca fue al domicilio fiscal de la empresa, mucho menos el 25 de noviembre, ya que el que sí fue al domicilio fue Gustavo Ruiz García. Entonces ya vemos aquí una deshonestidad, porque se trata de un acta que contiene hechos totalmente falsos, en donde supuestamente se lleva a cabo una diligencia a partir de las 14:45 horas por Jessica, persona que nunca fue al domicilio fiscal, cuando lo cierto es que la diligencia que ocurrió se llevó a cabo a las 12 horas, la llevó a cabo Gustavo Ruiz García, quien con el pretexto de que iba a consultar si podía entender la notificación con un apoderado general para pleitos y cobranzas y para actos de actuación, se retiró del domicilio sin practicar la notificación. Bien, voy a dar lectura a esta acta circunstanciada porque siempre que el SAT quiere tener como no localizado falsamente a un contribuyente, elabora acta circunstanciada como la que vamos a ver en este momento. ¿Sí está claro? Totalmente plagada de falsedades obvias, evidentes, que saltan a la luz esas falsedades. Bien, vamos a leer el acta porque el día de mañana un acta de esta naturaleza puede ser levantada en tu perjuicio. Bien, vamos a ver lo que dice aquí.
En Puebla, siendo las 14 horas con 45 minutos del día 25 de noviembre de 2020, el suscrito Jessica Jerónimo Cortés, con número de empleado 186-851, adscrito a la Administración Desconcentrada de Recaudación de Puebla II, hago constar que sucedieron los siguientes hechos. Legalmente constituido en el domicilio de la empresa a efecto de realizar la diligencia de mandamiento de ejecución, una vez que me cercioré de estar en el domicilio correcto, por así señalarse en los indicadores oficiales, ¿verdad? Y teniendo a la vista el número exterior tal, el cual corresponde a un inmueble tipo oficinas de fachada de color anaranjada, con puerta de color café, visto de frente del lado derecho, colinda con casa habitación de 2 niveles, de fachada de color blanco, con puerta de color negro, visto de frente, colinda con inmueble tipo local comercial, de fachada de color blanco, con cortina metálica de color blanco. Una vez que me cercioré de ser el domicilio buscado, ubicado en zona urbana, procedí a lo siguiente. Aquí quiero notar cómo al inicio del acta circunstanciada, la supuesta Jessica, que nunca compareció al domicilio de la empresa, primero describe el domicilio del contribuyente, después describe las características del domicilio vecino del lado derecho, y después describe las características del domicilio del vecino del lado izquierdo. Algo que no es correcto, máxime que la forma de identificar un domicilio no es decir que es una casa de 2 pisos, color blanco, portón negro, 3 ventanas. No. Los inmuebles se identifican con la nomenclatura. Debió haber dicho, el colinda con el inmueble marcado con el número tal, de tal calle, y con el inmueble tal. A lo mejor dar la descripción, pero debía haber señalado el número del vecino del lado derecho, el número del vecino del lado izquierdo. Pero esto lo hace exactamente porque ya Jessica, este documento seguramente lo elaboró en sus oficinas, en las oficinas de la Administración de Recaudación, y ahí lo inventaron exactamente para falsamente tener como no localizado al contribuyente. Por eso, como esa era la intención del acta circunstanciada, empezaron preparando, diciendo los datos de los domicilios de los vecinos, datos que conocía exactamente Gustavo Ruiz García, que él sí se presentó en el domicilio de la empresa el 25 de noviembre de 2020. Bien, dice: una vez que me cercioré de ser el domicilio buscado, ubicado en zona geográfica urbana, procedí a tocar en diversas ocasiones, atendiendo a mi llamado persona de sexo femenino, ante quien me identifico con constancia de identificación número tal, y a quien le explico el motivo de mi presencia. Bien, cuando fue el notificador Gustavo Ruiz García el 25, quien le abrió la puerta fue un empleado, un trabajador. Y este trabajador, cuando se enteró el motivo por el cual estaba ahí el ejecutor del SAT, de inmediato llamó a la contadora. Aquí dice Jessica falsamente que quien le abrió la puerta es la contadora, la apoderada general. Eso no ocurre en ninguna empresa. Eso no ocurre en ninguna empresa. O sea que los trabajadores están de adorno y la apoderada es la que tiene que bajar a abrir la puerta, ¿verdad? Eso no ocurrió nunca, ¿verdad? Bien, pero son las mentiras que dice Jessica Jerónimo Cortés. Bien, dice que le explicó a la persona de sexo femenino el motivo de su presencia, el cual consiste en diligenciar el documento consistente en mandamiento de ejecución, y a quien le solicito se identifique, a lo que exhibe credencial para votar a su nombre. Vemos cómo la persona que atendió a Jessica, supuestamente, que realmente atendió a Gustavo Ruiz, se identificó, le mostró la credencial a Gustavo Ruiz, y por eso esta acta se pudo levantar con los datos de la identificación de la contadora, porque esos datos los tomó, los copió Gustavo Ruiz García, no Jessica, que nunca se presentó. Bien,
Dice aquí Jessica que checó la credencial para votar, misma que sí coincide con sus características físicas, a quien le solicitó que le proporcionara su nombre. Otra mentira. Oye, si tú ya me enseñaste tu credencial para votar, ¿no ahí viene el nombre? No, cuando tú checas una credencial para votar, ves el nombre y la fotografía. Entonces, si ya te di mi identificación, mi credencial para votar, y ya viste cuál es mi nombre y mi fotografía, ¿no es una estupidez preguntar ¿cómo te llamas? Cuando ya tuviste que conocer mi nombre al ver mi credencial. Normalmente lo que ocurre es, perdón, ¿quién me está atendiendo? Fulano de tal. Perfecto. ¿Podría mostrarme su identificación? Y no, llego, quiero ver tu identificación. Me la entregas. Y ya, ¿cómo te llamas? Bueno, pues que no estás ahí viendo la identificación. Todo esto lo destaco para que vean que es fácil detectar cuando se están consignando mentiras en un documento. Solamente un retrasado mental haría esto, con el debido respeto para las personas que tienen alguna discapacidad. Pero bueno, esto no tiene ni pies ni cabeza. Muy bien. A lo que me informa que su nombre es fulana de tal. O sea que aquí claramente se destaca que la persona que atendió a Gustavo Ruiz García le mostró su identificación y le proporcionó su nombre, porque en la empresa esta contribuyente se condujo siempre con apego a derecho. Nada más que todo esto pasó con Gustavo, no con Jessica, persona que nunca compareció al domicilio de la empresa. Muy bien. Luego dice que Jessica le informó a la persona que lo atendió que su dicho será bajo protesta de decir verdad, a lo que acepta, y Jessica procedió a solicitarle la presencia del representante legal, a lo que la persona le informó que no se encontraba, pero que ella era la contadora y que con ella se podía llevar a cabo la diligencia, ¿verdad? Vean ustedes cómo la persona que atendió a Gustavo Ruiz le dijo que era la contadora y además le aclaró que era apoderada general para pleitos y cobranzas, y además le mostró el testimonio notarial respectivo. Aquí Jessica falsea, pero Jessica en sus mentiras dice que la persona que lo atendió le dio su nombre, que le dijo que era la contadora de la empresa y que con ella se podía llevar a cabo la diligencia. ¿Qué debió haber hecho en este momento Jessica si esto hubiera ocurrido en la realidad? Notificar. Pues, me atiende una persona, me da su nombre, se identifica, me dice que es la contadora y dice que está dispuesta a hacer eso. Debió notificar. A ver, ¿por qué no notificó Jessica? ¿Por qué no notificó Jessica? Pues porque esto es falso totalmente. Bien. Por lo que le solicitó acredite su relación laboral con la empresa, a lo que manifiesta que no tiene cómo acreditar su dicho. Recordemos que Jessica nunca, que la persona que atendió a Jessica nunca dijo que fuera trabajadora. Ella dijo que era la contadora. La contadora. Y además dijo que era apoderada general para pleitos y cobranzas, y además mostró el poder. Mostró el poder. Bien, bien. Además, en una diligencia de notificación no hay ningún precepto legal que diga que el notificador puede exigir que se demuestre cuál es la relación laboral, como tampoco hay un precepto legal que diga que solamente se pueden practicar las notificaciones con trabajadores. Pero en el caso que nos ocupa, no nada más lo estaba atendiendo un trabajador, sino que le estaba atendiendo una apoderada general para pleitos y cobranzas y para actos de antelación. Bien. Y dice, a quien me atiende le solicito la presencia de algún trabajador que pueda acreditar la relación laboral, a lo que manifiesta que no hay empleados. Recordemos que el 25 de noviembre quien le abrió la puerta al notificador Gustavo Ruiz García fue un trabajador, quien posteriormente llamó a la contadora. Claro que hay trabajadores en la empresa, ¿verdad? Aquí falsamente dice que no hay. Además, algo importante es que la Jessica no escribía al mismo tiempo lo que preguntaba
y no escribía al mismo tiempo las respuestas que supuestamente daba la persona que la atendía, sino que supuestamente todo pasó y luego ella en su oficina consignó. ¿Qué consignó? Pues lo que quiso, máxime que ni siquiera hubo testigos de asistencia, ¿sí? Pero además ella nunca fue. O sea, todo esto es un verdadero invento. Muy bien. Y luego dice que el domicilio solo está abierto para atender notificaciones. O sea, así se le dijo a Gustavo Ruiz: aquí recibimos notificaciones de la empresa porque este es su domicilio fiscal y aquí se consigna, ¿sí? Ya que por el momento no tiene actividades. Sí tenía actividades, pero obviamente si no puede importar su materia prima del extranjero, obviamente la producción está detenida, está suspendida, ¿verdad? Cabe destacar que el suscrito tuvo a la vista varias carpetas y recopiladores semivacías. ¿Estaban en el suelo esas carpetas? ¿Cómo es posible que sí vio las carpetas y no vio el mobiliario, el equipo de cómputo, la maquinaria, todo lo que hay en un negocio? Nada más estaban en el suelo ahí tiradas las carpetas semivacías, ¿sí? Claro que no, pero esto lo consigna falsamente Jessica en su oficina. ¿Qué día? Solo Dios sabe cuándo fue que se levantó esta acta, exactamente preparando el terreno para falsamente tener como no localizada a la empresa. Le cuestioné cuál es la actividad preponderante de la moral, a lo que expresó no saber. Si es la contadora, si es la apoderada general, ¿no sabe cuál es la actividad de la empresa? Claro que lo sabe. Además, si ya me atendió una persona que dice: me llamo así, aquí está mi IFE, soy contadora de la empresa, soy apoderada legal de la empresa, yo puedo recibir la notificación, este domicilio es para recibir notificaciones de la empresa, debía haber notificado. No tengo que andar preguntando, bueno, ¿y cuál es la actividad preponderante del contribuyente? Máxime que esa actividad preponderante la conoce el SAT, porque así está en su constancia de situación fiscal, que obviamente está en el portal, en la plataforma tecnológica del SAT. Y luego la contadora y la apoderada no va a saber cuál es la actividad preponderante de la contribuyente. Pues esto es una mentira que no tiene razón de ser. Le pregunté cuál es el horario para el personal que labora en la moral, manifestando que su horario no es fijo. ¿Qué tenía que andar preguntando el horario? Si estaba entendiéndose con una apoderada general, con la contadora, que se identificó, que dio su nombre y que decía: yo recibo la notificación. Todas estas son mentiras que no vienen a cuento. Bien, le pregunté si en el lugar se encuentra la administración principal del negocio de la moral, a lo que omitió contestar. Claro que ahí está la administración principal del negocio, es el domicilio fiscal, ahí está la maquinaria, el equipo de cómputo, el mobiliario, ahí está todo, ahí está la acción de la empresa. Y luego todavía, aquí dice que Jessica le pregunta si ahí se encuentra la acción principal del negocio, y quien lo atiende se quedó callado. Omitió contestar. O sea, aquí es el domicilio principal de la empresa. ¿Qué ganaría la persona que atendió a Jessica en tomar esa conducta inexplicable, absurda, tonta? ¿Qué ganaría? ¿Verdad? Le pregunté cuál es la calidad del domicilio en que se actúa. Pues obviamente es el domicilio fiscal. Por eso en el acta circunstanciada que levantó, ¿verdad?, claramente consignó Jessica domicilio ese, porque ese es el domicilio fiscal de la empresa, que además está registrado en el SAT. Entonces, una pregunta tonta, ¿verdad? ¿Cuál es la calidad del domicilio en que estoy aquí? A lo cual, fíjense nada más, la persona que lo atendió se negó a proporcionar dicha información, cuando ya había dicho que en este domicilio estamos para recibir notificaciones, porque este es el domicilio fiscal de la contribuyente. Y luego, siendo todo lo manifestado por la persona ocupante, se anexan placas fotográficas del exterior y del interior del citado inmueble, placas que tomó
Gustavo Ruiz García el 25 de noviembre del 2020, motivo por los cuales no se llevó a cabo la presente diligencia, ya que el representante legal y demás personal de la moral no es localizable en el domicilio que nos distrae. ¿A quién localizó en el domicilio fiscal Jessica, según esto, el 25 de noviembre? A una persona de sexo femenino que se identificó, que dio su nombre, que dijo que era la contadora, que es la apoderada general para pleitos y cobranzas de la empresa, que dijo yo puedo recibir la notificación, y que dijo en este domicilio recibimos notificaciones de la contribuyente. Entonces, ¿por qué no pudo llevar a cabo la notificación? Digo, bueno, todo esto es falso exactamente para poder tenerla como no localizada. Por lo que con la finalidad de obtener información me constituyo en domicilio atendido por personas del sexo femenino, ante quien me identifico con constancia de identificación. Asimismo le solicito que se identifique y manifiesta, la vecina manifiesta no contar con identificación oficial en este momento, por lo que procedo a describirla. Mujer, tez morena, clara, complexión delgada, cara ovalada, ojos cafés, orejas medianas, de 1 metro con 60 centímetros de estatura aproximadamente, de 53 metros de edad aproximada, boca mediana, labios delgados. Le apercibo que se conduzca con la verdad, preguntándole si manifestaba su dicho bajo protesta de decir verdad, a lo que respondió que sí manifestaba su dicho bajo protesta de decir verdad. Aquí nada más quiero que vean que esta Jessica le solicitó que se identificara y la señora manifestó que no contaba con identificación. Nunca le preguntó su nombre. Por lógica, yo llego a practicar alguna diligencia y lo primero que pregunto es, ¿podría darme su nombre? Y después de que me da su nombre, ¿podría darme una identificación? Ese es el orden. Aquí, ¿cómo es? Llego, me abren la puerta, deme su credencial. No tengo. Y nunca le pregunto su nombre. Pues, ¿qué tiene en el cerebro Jessica que no se le ocurre preguntar el nombre? Nunca consignó que la vecina se negó a dar su nombre. Nunca consignó eso. Muy bien. A quien procedo a preguntarle si conoce al representante legal, a lo que responde que desconoce al representante legal. No lo conoce. Por lo que procedo a preguntar si sabe quiénes son los ocupantes del domicilio, lo que responde que desconoce quién ocupa el domicilio. No conoce a los que ocupan el domicilio, ya que no conoce a sus vecinos. Continúo preguntando desde cuándo ocupa el domicilio, la razón social, respondiendo que desconoce el tiempo en que habitan dicho domicilio. No sabe desde cuándo están ahí. Y desconoce si la razón social buscada ocupa el domicilio. O sea, yo ni sé desde cuándo están, ni sé ni siquiera cómo se llama la razón social. Le pregunté en qué horario puede encontrar a la persona de la razón social, respondiendo que desconoce en qué día y horario puede encontrar al personal de la razón social. Lo que está preguntando Jessica cuando acaba de hablar con la contadora y apoderada dentro del domicilio. De ahí viene. Pues, ¿cómo voy a preguntar y cuándo vendrán? Si ahí estaban, porque ella acababa de hablar con la contadora, quien se identificó y quien le dijo, yo recibo la notificación. Le pregunté en qué horario puede encontrar al personal de la razón social, que desconoce el día y horario en que puede encontrar al personal de la razón. Pregunté si conoce domicilio, número telefónico, correo electrónico o algún otro dato que permita la localización de la razón social, respondiendo que no conoce domicilio, número telefónico, correo electrónico o algún otro dato que permita la localización de la razón social. Es toda la información que puede proporcionarme, por lo que se va con el otro vecino. El que visto de frente está del lado izquierdo. Recapitulando, ¿qué dijo la vecina del lado derecho? Supuestamente inventado esto por Jessica, porque nosotros hablamos después con ambos vecinos y dijeron que jamás ha ido a preguntar por la empresa a alguien del SAT. Eso no ocurre. Esto es una falsedad. Y tan es falso que Jessica ni siquiera consigna ya por elemental inteligencia que les preguntó su nombre. No, nunca preguntó. No, abren la puerta, su credencial. No tengo datos. Gordita, chaparrita, y nunca pregunta el nombre. Si yo
trabajar en el SAT, la corro si fuera mi subordinada, gente incompetente, ¿cómo va a estar ahí? Pero bien, entonces, ¿qué contestó supuestamente la vecina a Jessica? Que no conoce al representante legal, que no sabe quiénes son los ocupantes del domicilio ya que no los conoce, que no sabe desde cuándo habitan dicho domicilio y además desconoce quién es el que habita ese domicilio, que no sabe en qué día y horario puede encontrarse el personal de esa razón social, que no conoce el número telefónico, el correo electrónico o algún otro dato que permita la localización de la razón social. Fíjense, nada más le pregunta que si conoce el domicilio. Pues no está al lado. No, este es un acta que no tiene ni pies ni cabeza. Jessica Jerónimo Cortés no tiene vergüenza, no tiene vergüenza. Queda claro pues que la vecina nunca dijo que en ese domicilio no se encontraba la empresa buscada. Jamás dijo la empresa que buscan ya no está aquí. La empresa que buscan abandonó su domicilio. Eso jamás lo dice, motivo por el cual Jessica no tenía ningún elemento para decir que la empresa buscada no estaba localizada en su domicilio fiscal. Luego sigue continuando diciendo Jessica, por lo que procedo a preguntar en domicilio visto de frente del lado izquierdo, el cual ha sido descrito en líneas anteriores, ubicado sobre la misma calle, donde al tocar la puerta estoy atendida por persona de sexo femenino, ante quien me identifico con constancia de identificación, asimismo le solicito nombre e identificación. Aquí sí dice que pidió nombre e identificación, ¿verdad? Manifestando la vecina no creer lo necesario, por lo que procedo a describirla: mujer, tez morena clara, complexión delgada, orejas normales, cara ovalada, ojos cafés, cabello castaño, de 1,58 m de estatura aproximada, de 50 años de edad aproximada, y procedo a preguntarle si conoce al representante legal, a lo que responde que no conoce al representante legal, a quien le pregunté si sabe quién ocupa el domicilio, a lo que manifiesta que desconoce a sus vecinos, pero que dicho domicilio se encuentra más adelante de donde nos encontramos, sobre la misma calle. Se encuentra al lado, son vecinos. Si sabe si alguna vez ocupó la razón social, el domicilio, a lo que responde que desconoce quién ocupaba dicho domicilio, ya que no conoce a sus vecinos, pero manifiesta que casi no ve movimiento en el inmueble. Recordemos que la empresa se dedica a fabricar, no a comercializar. Por lo tanto, ahí no llegan clientes ni proveedores. Ahí trabajan a puerta cerrada fabricando los artefactos que elaboran y que posteriormente comercializan. Por lo tanto, efectivamente, en la empresa no debe haber mucho movimiento, ¿verdad? Le pregunté si conoce domicilio, número telefónico, correo electrónico o algún otro dato que permita la localización de la razón social, respondiendo que no conoce domicilio, número telefónico, correo electrónico o algún otro dato que permita la localización de la razón social, que es toda la información que pueden proporcionarme. Esta segunda vecina nunca dijo que la empresa buscada abandonó su domicilio, que ya no está en ese domicilio. ¿Qué dijo esta segunda vecina? Esta segunda vecina, que no dio su nombre, anónima, que no dictó sus respuestas, que no revisó sus respuestas, que no las firmó, esta persona supuestamente inventó Jessica, que dijo que no conoce al representante legal de la empresa, que desconoce a sus vecinos, pero que dicho domicilio se encuentra más adelante, que desconoce quién ocupa dicho domicilio, ya que no conoce a sus vecinos, que casi no ve movimiento en el inmueble y que no conoce domicilio, número telefónico, correo electrónico o algún otro dato que permita la localización de la empresa. Eso fue lo que dijo, o sea, que no sabe absolutamente nada, no sabe nada. Nunca dijo, no, ya la empresa ya se fue de aquí. No, la empresa desocupó su domicilio, sacaron todo, ya no. Nunca dijo nada de eso. Entonces, ¿de dónde concluye Jessica Jerónimo Cortés
que la empresa no está en ese domicilio, máxime cuando unos minutos antes, en ese domicilio, en el interior de ese domicilio, habló con una persona que le mostró su credencial para votar, que le dio su nombre, que le dijo que era la contadora, que es apoderada general de la empresa para pleitos y cobranzas, que le dijo yo puedo recibir la notificación y que además le dijo en este domicilio recibimos las notificaciones dirigidas a ese contribuyente. Bien. No se designaron testigos por no haber personas que fungieran con tal carácter. Se anexan placas fotográficas para su análisis, las que tomó el 25 de noviembre Gustavo Ruiz García. Hago constar que me cercioré y constituí en el domicilio que busqué en zona urbana. Cumplí y llevé a cabo las formalidades previas relativas a la presente diligencia. Bien, vean ustedes, lo que dice esta acta no lo dictaron esas dos personas anónimas. No lo dictaron, no se escribió en el momento que estaban hablando. No revisaron que lo escrito coincidiera con lo que dijeron. No firmaron. No dieron su nombre. ¿Qué valor probatorio puede tener esta idiotez que es el acta circunstanciada? El artículo 46 fracción 1 del Código de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establece que, en su fracción 1, la valoración de las pruebas se hará de acuerdo con las siguientes disposiciones. Harán prueba plena la confesión expresa de las partes, los hechos legalmente afirmados por autoridad en documentos públicos, pero si en los documentos públicos citados se contienen declaraciones de verdad o manifestaciones de hechos de particulares, fíjense bien, los documentos solo prueban plenamente que ante la autoridad que los expidió se hicieron tales declaraciones o manifestaciones, pero no prueban la verdad de lo declarado o manifestado. Suponiendo que esto fuera real, que efectivamente las dos vecinas dijeron lo que dijeron, ¿verdad? Lo que dice aquí, que nada de eso pasó, todo esto es inventado, ¿verdad? Suponiendo, esta acta lo único que probaría es que esas dos vecinas dijeron esto, pero nunca probaría que lo que dijeron es verdadero. Eso no es posible que se demuestre con pruebas testimoniales. Máxime que las vecinas nunca dijeron que la empresa buscada se desapareció, que la empresa buscada abandonó el domicilio fiscal, que la empresa buscada ya no está localizada en ese domicilio. Nunca lo dijeron entonces. Y máxime que minutos antes Jessica, supuestamente lo narra aquí, ¿verdad?, en el interior del domicilio de la empresa, fue atendida por una persona que se identificó, que dio su nombre, que dijo que era la contadora, que dijo que recibía la notificación y que ese domicilio estaba para recibir notificaciones. ¿Por qué no llevó a cabo la notificación, Jessica? Todo esto es mentira, todo esto se inventó exactamente para que el SAT pudiera tener falsamente como no localizada a la empresa. No habiendo más hechos que hacer constar, doy por concluida la presente acta circunstanciada. De hecho, siendo las 15 horas con 45 minutos del día en que se actúa, haciendo del conocimiento de la Administración Desconcentrada de Recaudación de Puebla II lo narrado con anterioridad para todos los efectos legales conducentes. Desde luego, esta acta es totalmente falsa, porque esto no ocurrió el 25 de noviembre. El 25 de noviembre, Gustavo Ruiz se fue sin practicar la notificación, exactamente para tener como no localizada a la empresa falsamente. Por eso no atendió a la apoderada general ni al SAT único el 26 de noviembre. Por eso su jefe, Juan Carlos González Reina, subadministrador de notificación, no atendió a la apoderada general ni al administrador único el día 2 de diciembre. Por eso no lo atendió. Y seguramente esta acta se levantó falsamente en las oficinas de la Administración Desconcentrada
después de esas fechas, muy cercana al día en que se empezó a publicar por estrados. Recuerden que se empezó a publicar esto el 14 de diciembre, entonces seguramente esto lo hicieron ahí en las oficinas, inventando todo, unos cuantos días antes del 14 de diciembre. Y probablemente pusieron que lo hizo una mujer, ¿verdad? Como para que creyera uno que esto es más honesto, ¿verdad? Es una edificadora. Pero ya vimos que la deshonestidad no respeta sexo. Hay deshonestos varones, hay deshonestos mujeres. Bien. Ahora vamos a ver, ese día pues llegó a las 13:45, no, llegó a las 14:45 y terminó la diligencia a las 15:45, cuarto para las 4 de la tarde. Cuarto para las 4 de la tarde. Ahí terminó todo. Muy bien. No dice dónde redactó el acta circunstanciada a máquina, no dice dónde la imprimió. Obviamente, todo esto no se tardó una hora, fue mucho más tiempo. Bien. Pues ahora vamos al acta de requerimiento de pago. Al acta de requerimiento de pago. Dice: en Puebla, siendo las 14:16 horas con 45 minutos del día 25 de noviembre de 2020. Aquí pusieron primero 14:45 minutos. Pero a las 14:45 minutos fue cuando supuestamente se empezó a levantar el acta circunstanciada. Entonces le tachan y le ponen a un lado 16:45 minutos. O sea que esto supuestamente pasó a partir de las 4:45 de la tarde del 25 de noviembre de 2020. Por lo menos hubieran vuelto a empezar, hubieran imprimido el documento y hubieran... No, que ahí dejan claramente que se equivocaron. Tendría uno que estar medio idiota para que son las 4:45 y yo empiezo a llenar y como son las 14 horas. ¿Cómo? Pues que no tengo noción del tiempo. ¿Cómo es posible que yo ponga que son las 14 horas cuando ya son casi las 5 de la tarde? Pero todo esto es prueba de que todo fue inventado. Bien. En Puebla, siendo las 16 horas con 45 minutos del día 25 de noviembre de 2020, en cumplimiento al mandamiento de ejecución de fecha 20 de noviembre de 2020, expedido por el administrador desconcentrado de recaudación de Puebla 2, el suscrito verificador, notificador y ejecutor Jessica Jerónimo Cortés, me constituyo legalmente en el domicilio fiscal de la empresa buscada, a efecto de llevar a cabo una diligencia de carácter administrativo de requerimiento de pago y o embargo del crédito fiscal que quedó precisado en el mandamiento de ejecución que antecede, domicilio que coincide con el indicado en el presente documento, y una vez que me cercioré de que este es el domicilio de la persona buscada, ¿verdad? Así como por el dicho de la persona que me atiende en el domicilio, ¿quién dijo llamarse? No hay persona que atienda. No hay persona que atienda. O sea, a ver, a las 3:45 deja de hablar con la vecina y luego se espera una hora, llama a la puerta, supuestamente ahora sí, para llevar a cabo la diligencia de requerimiento de pago. No obstante que a las 3:45 dijo, no se llevó a cabo la diligencia porque la contribuyente no está localizada en su domicilio. Bueno, ya había dicho que no estaba localizado. ¿Quién sabe qué le pasó? ¿Qué estaba pensando? Se queda una hora y a la hora exacta vuelve a tocar para llevar a cabo la diligencia. Dice que nadie le abrió, y aunque nadie le abrió, porque dice que no hay persona que atienda, ahí sí lleva a cabo la diligencia. A ver, explíquenme eso.
A las 12:45 le abren la puerta, la recibe una persona, se identifica, dice que es la contadora, dice que recibe la notificación y ahí se recibe una notificación. No notifica. A las 4:45 toca, nadie abre y ahora sí lleva a cabo la diligencia y dice no hay persona que atienda, no hay persona que atienda. Pues no, ya tenía como no localizada la empresa. ¿Cómo regresa? ¿Cómo regresa? Bien, dice, por esa razón en este acto procedo a entender la presente diligencia de requerimiento de pago y embargo con la persona buscada y o su representante legal, esto es con el C. punto, no hay persona que atienda. Y al final de cuentas dice, se anexa acta circunstanciada con fundamento en el artículo 134, fracción tercera del Código Fiscal de la Federación vigente, se notifica por estrados. Conste. Esto fue lo que pasó. Y todavía lleva a cabo un embargo ahí en la calle, según ella, ¿verdad? Con nadie lo atiende. Y todavía deja en calidad de depositario al representante legal de la empresa y a los gerentes de instituciones bancarias. ¿Sí está claro? Entonces vemos cómo este es el acta que no resiste el menor análisis, cuya falsedad se ha demostrado plenamente, y acta respecto de la cual en el momento que consideremos pertinente se presentarán las denuncias respectivas por tanta falsedad. Esta acta configura el delito de falsedad de documentos públicos, que se castiga con prisión. Préstame el Código Penal Federal. Bien, ahora bien, en contra de estos documentos, nosotros presentamos demanda de nulidad el 10 de marzo de 2021. Estas falsedades tipifican el delito de falsedad de documentos públicos. El artículo 243 del Código Penal Federal nos dice que el delito de falsificación se castigará tratándose de documentos públicos con prisión de 4 a 8 años y de 200 a 360 días multa, ¿verdad? Si quien realiza la falsificación es un servidor público, la pena de que se trate se aumentará en una mitad. De tal suerte que estas falsificaciones pueden constituir el delito y la pena aplicable puede ser de 6 años a 12 años de prisión para Jessica Jerónimo Cortés, persona deshonesta que consignó infinidad de falsedades que no tienen pies y cabezas, que no son defendibles, Esa es la clase de servidores públicos que tenemos en el servicio de administración tributaria, y son ellos exactamente los que se prestan para que falsamente se tenga como no localizados a contribuyentes que sí están localizados. Bien. En contra de estos actos, mandamiento de ejecución, acta de requerimiento de pago, acta de embargo, acta circunstanciada y constancia de notificación por estrados, interpusimos demanda de nulidad el 10 de mayo, la cual constó de 137 hojas de demanda y se anexaron pruebas en 248 fojas. Pruebas en 248 fojas. Esta es la demanda con los anexos. Muy bien. En esta demanda nosotros demostramos que la persona que atendió el 25 de noviembre a Gustavo Ruiz García es apoderada general para pleitos y cobranzas y actos de administración de la empresa buscada, para lo cual en esta demanda exhibimos el testimonio notarial en copia certificada. Se demuestra que durante 2020 y 2021 la empresa ha tenido trabajadores afiliados al IMSS, lo que demostramos mediante la exhibición de todas las cédulas de liquidación y desde luego los comprobantes de pago de las mismas. Se demuestra que en la empresa, en el domicilio fiscal de la empresa,
Existe un teléfono fijo respecto del cual se han pagado las facturas durante todo el año 2020 y lo que va del 2021. Se exhibió el contrato de comodato vigente desde 2020 hasta 2021 para demostrar por qué estamos ocupando por qué la empresa está ocupando ese domicilio. Y en el juicio promovido en contra del crédito fiscal, recuerden ese crédito del que hablamos al inicio de 6 millones y tanto, ¿verdad? Tuvimos que señalar como tercero interesado a los trabajadores de la empresa, y en ese juicio el magistrado instructor ordenó emplazar al trabajador, lo que se hizo exactamente en el domicilio fiscal de la empresa los días 5 y 6 de noviembre. El día 5 de noviembre y el 6 de noviembre se presentó la actuaria del Tribunal Federal de Justicia Administrativa al domicilio de la empresa y buscó al trabajador, lo encontró, ahí se identificó el trabajador y ahí lo emplazó. Lo que demuestra que para el 5 y 6 de noviembre de 2020 la empresa estaba perfectamente localizada. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa encuentra el domicilio de la empresa el 5 y 6 de noviembre y el 25 y 26 falsamente el SAT dice que ahí no está la empresa, cuando además ahí atendió la diligencia Gustavo con la contadora y apoderada general. Aquí nada más quiero destacar que hace muchos años, cuando se llevaba a cabo una notificación personal, la actuaria del tribunal no únicamente nos dejaba el oficio firmado por ella, en donde decía que se estaba notificando un acuerdo o que se estaba notificando una sentencia, sino que nos dejaba ese oficio firmado por ella, mencionando qué es lo que se notificaba, pero también nos dejaba una copia del citatorio y una copia del acta de notificación. Eso, como ya no hay tanta notificación personal por parte del tribunal, porque todas se hacen por boletín jurisdiccional, ¿verdad? En rara ocasión hay una notificación personal. Ya desde hace algunos años, únicamente te dejan el oficio, pero no te dejan el citatorio o el acta de notificación. No te lo dejan. Eso exactamente hizo la actuaria del tribunal el día 5 y 6 de noviembre del 2020. Llegó al domicilio de la empresa, preguntó por el trabajador de la empresa, el trabajador de la empresa se presentó ante ella, se identificó, le enseñó copia de la identificación y la actuaria dijo, muy bien, entregó el documento y lo firmó de recibido. Firmó de recibido el oficio, ¿verdad? Cuando presentamos la demanda y para demostrar que en noviembre sí estaba localizada la empresa en su domicilio fiscal, solicitamos al tribunal copia certificada del oficio y copia certificada del citatorio y copia certificada del acta de notificación, ¿verdad? Bien. Pues resulta pues que en el citatorio dice la actuaria María Elena Hernández Galindo. La licenciada María Elena Hernández Galindo es la actuaria de las salas regionales de Oriente y supongo que debe ser la actuaria de la primera sala regional de Oriente, del Tribunal. Bien. Ella, según levantó esta acta, este citatorio primero, del que no elaboró en el domicilio de la empresa y que no entregó copia, eso lo elaboró en sus oficinas. ¿Cómo lo elaboró? Dice, en la ciudad de Puebla, haciendo las 10 horas del 5 de noviembre de 2020, la suscrita licenciada María Elena Hernández Galindo, actuaria de la Actuaría Común de las Salas Regionales de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ¿verdad? Me constituyo en el domicilio ubicado en tal lugar, cerciorándome de ser el domicilio señalado en autos, y por así indicarlo, la persona que me atendió, quien dijo ser persona que no conocemos en la empresa, que no existe ahí, en su carácter de empleada, por lo que procedo a requerirle la presencia del trabajador
tercero interesado en este juicio, y en virtud de que señala que no está en este momento la persona requerida, toda vez que salió por motivos laborales, con fundamento en tal, procede a dejar el presente citatorio para que la persona buscada espere en este domicilio a la suscrita actuario a las 10 horas del 6 de noviembre, a fin de practicar la notificación personal del acuerdo de admisión simple. ¿Verdad? Y hasta abajo pone con puño y letra que no se identifica a la persona que lo atendió por no tener con qué hacerlo en este momento. Esa persona que se menciona en este citatorio no existe en la realidad, no trabaja en la empresa, nunca ha estado en la empresa, no es empleada de la empresa. O sea, también el tribunal, sus actuarios, inventan documentos falsos, inventan nombres, y luego, ¿cómo justifican ese nombre inventado? Bueno, dicen, no se identificó, ¿verdad? Luego el acta de notificación del 6 de noviembre. En la ciudad de Puebla, siendo las 10 horas del día 6 de noviembre de 2020, la suscrita licenciada María Elena Hernández Galindo, actuaria adscrita a la Actuaría Común de las Salas Regionales, ¿verdad? Me constituyo nuevamente en el domicilio y, por así indicarlo, la persona con quien se entiende esta diligencia. Procedo a requerirle la presencia del trabajador en su carácter de tercero interesado, siendo que la persona que atendió al llamado, quien dijo ser fulano de tal, y no tener en este momento documento para identificarse. Y luego abajo pone persona que firma de recibido en el oficio tal. Cuando aquí en el acta de notificación viene un apartado para que firme el que recibió la notificación, hasta dice recibí. Como este documento no se elaboró el 6 de noviembre en el domicilio de la empresa al momento de emplazar al trabajador, sino que se elaboró en las oficinas del tribunal, ¿verdad? Ese día llega la actuaria, notifica al trabajador, que se identifica plenamente, ¿verdad? Y como no elaboró citatorio ni acta de notificación, lo hizo firmar en el oficio que elaboró ella, en el oficio, ahí fue donde firmó. Entonces, cuando elabora el citatorio y el acta de notificación en sus oficinas, inventando todo esto, ¿verdad? Cuando ya elaboró el acta de notificación, dice que lo recibe el trabajador, ¿verdad? Al final pone persona que firma de recibido en el oficio. No aquí, que es donde debió haber firmado, ¿verdad? O sea que también en el tribunal se incurren en ilegalidades, en falsedades. Yo no sé qué ganan haciendo esto. Totalmente ilegal, totalmente consignando cuestiones falsas. ¿Qué les cuesta levantar el acta y consignar lo que realmente ocurrió? Quiero hacer notar que la actuaria María Elena Hernández Galindo es licenciada en Derecho desde el 2004 con cédula profesional, pero además la actuaria es maestra en Derecho desde el 2011. O sea, licenciada en Derecho, maestra en Derecho, y no respeta la ley. Levanta actas con falsedades, para que vean ustedes cómo las maestrías y los doctorados no enseñan decencia, no enseñan honestidad, no enseñan apego a la ley. Muy bien, vamos a continuar. Presentamos la demanda, decía yo, impugnando los 5 actos, y posteriormente recibimos el acto, el AEA. En esta demanda demostramos que sí está localizada la empresa, porque ofrecimos acta de notificación del 27 de enero del 2021 y el citatorio previo del 26 de enero, a través del cual en esas fechas 26 y 27 de enero del 2021, el IMSS notificó a la empresa en su domicilio una cédula de liquidación, lo que significa que el domicilio fiscal de la empresa sigue localizado
el 26 y el 27 de enero de 2021. Y también exhibimos como prueba mandamientos de ejecución, actas de requerimiento de pago y embargo elaborados por el IMSS los días 3 de marzo de 2021, previo citatorio del 2 de marzo de 2021, ¿verdad? Levantados a la empresa en su domicilio fiscal. Lo que demuestra plenamente que la empresa está localizada en su domicilio fiscal, incluso los días 2 y 3 de marzo, como está localizada hoy, 17 de junio del 2021. Entonces ven ustedes cómo con documentales públicas, algunas del Tribunal Federal y otras del IMSS, estamos demostrando que la empresa sí está localizada en su domicilio fiscal. Bien, presentamos la demanda y mediante auto admisorio de la demanda de 9 de abril de 2021, la magistrada instructora Erika Elizabeth Ram González dicta el auto admisorio en el cual desecha la demanda en contra del acta circunstanciada elaborada por Jessica el 25 de noviembre, totalmente falsa, desecha la demanda, y también desecha la demanda en contra de la cédula de notificación por estrados de 14 de diciembre, que ordena notificar por estrados, apoyándose en el hecho falso de que está como no localizada la empresa, apoyándose en esa acta circunstanciada totalmente falsa. ¿Sí está claro? Bien. ¿Qué argumentos dio Erika Elizabeth Ram González para desechar la demanda? Vamos a ver qué razones dio. Dice: por lo que respecta a la impugnación de los actos descritos en los incisos D y E, que son el acta circunstanciada y el acuerdo para notificar por estrados, en razón de que las notificaciones, a pesar de ser actuaciones de la autoridad administrativa, no gozan de la característica de definitividad necesaria para ser susceptible de impugnación en el juicio contencioso administrativo, en virtud de que su finalidad tiene dos vertientes: poner en conocimiento de los particulares la existencia y contenido de actos y resoluciones administrativos, y dos, iniciar el cómputo de los plazos a que deben sujetarse los particulares para acatar los actos o resoluciones, o en su caso, para controvertirlos. Además, se precisa que las notificaciones de actos o resoluciones santativos no se encuentran previstas en el artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dispositivo que establece la procedencia del juicio contencioso administrativo. La anterior consideración tiene su apoyo por analogía en la tesis número tal, que dice: citatorios no son resoluciones administrativas, sino actos preparatorios tendientes a enterar a los particulares de aquellas. En consecuencia, se desecha por improcedente la demanda, por lo que hace a las resoluciones descritas en los incisos D y E. Esta tesis que invoca dice citatorios, no son resoluciones. Nosotros no impugnamos citatorios. Nosotros impugnamos el acta circunstanciada de hechos del 25 de noviembre y la cédula de notificación por estrados de 14 de diciembre emitida por Juan Carlos González Reina, subadministrador desconcentrado de recaudación. No impugnamos citatorios. Pero bien, la razón fundamental por la que se desecha la demanda es porque los dos actos que estamos impugnando no gozan de la característica de definitividad necesaria para ser susceptible de impugnación en el juicio contencioso administrativo. Bien, Erika Elizabeth Ram González tiene una preparación académica espectacular, espectacular esta Erika. Envidiable su preparación académica. Licenciada en Derecho desde 1993. Maestra en Derecho desde 2013.
doctora en Derecho desde 2019 y desecha esta demanda el 9 de abril de 2021 porque dice que los actos impugnados no reúnen el requisito de definitividad que se exige en el artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Bien, mi estimada Erika, te saludo con mucho gusto. Nos conocemos desde hace años. Fíjate que Erika, fíjate que eso de que solamente pueden impugnarse en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa resoluciones definitivas, eso es cosa del pasado. Bien, vamos por fechas. Hasta el año de 1995, en el tribunal solo se podían impugnar resoluciones definitivas, ¿verdad? En el Código Fiscal de la Federación de 1995 se establecía que el recurso de revocación procederá contra las resoluciones definitivas, ¿qué? ¿Verdad? Pura resolución definitiva. Y luego decía el 118, el recurso de oposición al procedimiento de ejecución procederá en contra de los actos. El recurso de oposición al procedimiento de ejecución procederá en contra de los actos siguientes. Y luego el artículo 120 disponía: la interposición del recurso de revocación será optativa para el interesado antes de acudir al Tribunal Fiscal de la Federación. Pero en el recurso de revocación solamente se podían impugnar resoluciones definitivas. Y luego decía, el recurso de oposición al procedimiento administrativo de ejecución deberá agotarse previamente a la promoción del juicio ante el tribunal. O sea que los actos del procedimiento administrativo de ejecución no se podían impugnar al tribunal. Tenían que impugnarse en recurso de oposición al procedimiento de ejecución y ya contra la resolución recaída al recurso se podían ir al tribunal. Sin embargo, en 1997 cambia todo. Así ya el artículo 117, desde 1997, hace 24 años, Erika, hace 24 años, el artículo 117 nos dice: el recurso de revocación procederá contra fracción 1. Las resoluciones definitivas dictadas por autoridades fiscales federales que determinen, hay 4 incisos, y luego 2. Los actos de las autoridades fiscales federales, actos. En el recurso de revocación se pueden impugnar actos, no definitivos, no lo exigen. Las que deben ser definitivas son las resoluciones de la fracción 1. Los actos de la fracción 2 no deben ser definitivos. Dice, los actos de autoridades fiscales federales que, inciso B, se dicten en el procedimiento administrativo de ejecución cuando se alegue que éste no se ha ajustado a la ley. ¿Sí? Entonces los actos se pueden impugnar en revocación, actos que no son definitivos, obviamente. Bien, el 120 nos decía desde 1996, la interposición del recurso de revocación será optativa para el interesado antes de acudir al Tribunal Fiscal de la Federación. O sea, que si yo quería impugnar actos del procedimiento de ejecución, yo podía decir o me voy al recurso o me voy al tribunal. Podía irme al tribunal, lo que significa que desde 1996 en el tribunal se pueden impugnar actos del procedimiento de ejecución que evidentemente no son definitivos y la ley lo permite expresamente. Por si hubiera alguna duda, el artículo 125, primer párrafo dice: el interesado podrá optar por impugnar un acto a través del recurso de revocación o promover directamente contra dicho acto juicio del Tribunal Fiscal de la Federación. O sea que desde 1996 se pueden impugnar en el tribunal, por un lado, resoluciones definitivas, que deben ser definitivas, o actos administrativos del procedimiento de juicio, que no deben ser definitivos. Entonces tu exigencia en tu acuerdo carece totalmente de sustento. Pero vámonos al 2006. En 2006 entra en vigor
la nueva Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Recuerden que hasta el 2005 el juicio de nulidad estuvo reglamentado en el Código Fiscal de la Federación y en 2006 se saca del Código y se pone en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Y desde el 1 de enero de 2006, ¿verdad? El artículo 2006 2. El artículo 2. Quiero ver el código del 2006. Aquí está. El Código Fiscal del 2006 nos dice el artículo 2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. El juicio contencioso administrativo, primer párrafo, procederá contra las resoluciones administrativas definitivas que establece la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Segundo párrafo. Asimismo, procede dicho juicio contra los actos administrativos, decretos y acuerdos de carácter general. Hay 3 categorías. El juicio procede desde el 2006 con base en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo en contra de actos administrativos. Obviamente no deben ser definitivos porque para eso se refiere el primer párrafo. También procede contra acuerdos y contra decretos de carácter general. Pero aquí en la ley del tribunal, en la ley del juicio, Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, desde 2006 expresamente se dispone que el juicio procede contra actos administrativos, aparte de, en contra de resoluciones definitivas. Finalmente, hasta el 2007, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa establecía en su primer párrafo, artículo 11, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas que se indican a continuación. Todavía la Ley Orgánica decía que el juicio procedía únicamente contra resoluciones definitivas, artículo 11 de la Ley Orgánica vigente en 2007. Pero en 2008, la nueva ley que entró en vigor en 2008, la nueva Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa dispone que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación. De acuerdo pues con la Ley Orgánica del Tribunal, desde 2008, el juicio procede contra resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos. La exigencia de definitividad se limita a las resoluciones definitivas. Nunca se habla de actos administrativos definitivos, nunca se habla de procedimientos definitivos. Entonces, estimada doctora, ¿cómo es posible que deseches la demanda en relación al acta circunstanciada y al acuerdo de notificación por estados cuando son actos dictados dentro del procedimiento administrativo de ejecución que no se ajustaron a la ley, situación que está prevista expresamente desde 1996 en el artículo 117, fracción 2, inciso B, del Código Fiscal de la Federación. Desde luego, en contra de ese ilegal acuerdo prehistórico, ese criterio de definitividad es anterior a 1997, ¿verdad? Interpusimos recurso de reclamación el 17 de mayo de 2021 y este recurso de reclamación fue admitido a trámite el 24 de mayo de 2021, ya no por Erika Ram González, la doctora, sino por el magistrado Luis Ángel López Vera, que es el actual magistrado instructor que conoce de este juicio. ¿Sí? Estaremos al pendiente de ver cómo se dicta esta resolución,
Nada más destacando que el artículo 225 del Código Penal Federal señala que son delitos contra la administración de justicia cometidos por servidores públicos los siguientes. Fracción sexta. Dictar a sabiendas una resolución de fondo o una sentencia definitiva que sean ilícitas por violar algún precepto terminante de la ley, ¿verdad? Desde luego, los artículos 117, fracción 2, inciso A del Código Fiscal de la Federación, vigente desde 1996, permite la promoción del juicio contra actos administrativos no definitivos. Desde 2008, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia acepta que el juicio procede contra resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos. Y desde 2006, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establece que el juicio procede contra resoluciones definitivas, pero también contra actos administrativos, contra decretos y contra acuerdos. Bien, resulta pues evidente la ilegalidad del desechamiento efectuado por la doctora Erika Elizabeth Ram González. Bien, como vemos, no nada más en el SAT se cuecen habas, sino que también en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Desafortunadamente en México no tenemos autoridades que respetan la ley, y quienes tratamos de defender a los contribuyentes tenemos que nadar contra corriente, pero bueno, eso es lo que con estas fichas nos tocó jugar y así lo debemos hacer. Entonces, queda claro que sí es cierto que la autoridad fiscal falsamente tiene como no localizados a los contribuyentes para perjudicarlos, privándolos de su patrimonio, negocios, dinero y libertad. Por eso, estimados amigos, los invitamos nuevamente a que nos acompañen al curso fiscal titulado Importancia del domicilio fiscal en la conservación del patrimonio, negocios, dinero y libertad, que se llevará a cabo los días martes, miércoles y jueves 6, 7 y 8 de julio vía Zoom, ¿verdad? Dejo los datos para que puedas inscribirte a este curso, para que pidas información, el temario completo, y ojalá nos acompañen en este evento. La importancia del domicilio fiscal en la conservación del patrimonio y libertad de los contribuyentes. Muy buenas tardes, sean muy felices.